Bienvenidos sean todos una vez más aquí en esta emisión de Disegnotopia. Ahora trataremos un tema muy interesante. Pero antes de tocar ese tema, quiero mencionar que hay conceptos que como diseñadores debemos entender de una manera más profunda. El tema que vamos a tocar el día de hoy tiene que ver con la parte proyectual, con la parte de cómo comenzamos a conceptualizar. Obviamente es sumamente complejo y va a depender mucho del tipo de proyecto que vayamos a realizar, la estrategia que tomemos para poder hacer esta labor de la conceptualización de una manera mucho más acertada. Sin embargo, en este pequeño video les voy a explicar un factor interesante que necesitamos entender para poder desarrollar nuestra práctica de conceptualización de una forma un poco más adecuada, un poco más directa, un poco más efectiva, ¿sí? Entendamos la palabra efectividad como la suma de las palabras eficiencia más eficacia. Entonces, el día de hoy analizaremos este concepto del salto al vacío. La página en blanco, ¿no? Ese terror que tenemos por enfrentarnos al momento de ya comenzar a generar los conceptos. Si bien antes de ello tuvimos que haber realizado una serie de indagaciones, investigación, empatización y un compendio de información importante para generar esa conceptualización, muchas veces no sabemos cómo integrar eso y empezarlo a derramar en conceptos, ¿verdad? Pero antes de tocar exactamente cómo debemos hacer eso, hay algo primordial que debemos de saber como diseñadores. Entonces, ¿cuál es el terror a la hoja en blanco? O sea, ¿cuál es ese terror? ¿Por qué se da exactamente? Voy a comenzar por hacer esta pregunta a todos ustedes. ¿Qué es ser un buen diseñador? ¿Qué significa exactamente esto? Pues normalmente asociamos al buen diseñador con aquel que es capaz de desarrollar buenos sketches, que es capaz de engendrar ideas, ¿sí? Y si no me van a dejar mentir, los que estudiamos diseño industrial nos dejamos persuadir por esta magnificencia de el dibujo, la capacidad de hacer modelos, de renderizar, de prototipar y todo esto. Verdaderamente esto nos cautivó y los que tenemos esa esencia de diseñador nos enamoramos de este tipo de cuestiones y es lo que seguimos de alguna manera persiguiendo en nuestras vidas. Ese acto de diseñar que tiene que ver con dibujar, que tiene que ver con esculpir, que tiene que ver con representar lo bello, en fin, ¿no? Desarrollar productos y servicios. Pero, ¿qué sucede aquí de alguna forma? Cuando nos muestran esta imagen del diseñador, del buen diseñador, pues tenemos a estos tipos de caracteres, ¿no? Personas que aparecen en las revistas, sentados al lado de sus creaciones sumamente artísticas como las de Karim Rashid o Lovegrove o el señor Luigi Colani, ¿no? Los edificios escultóricos de Zaha Hadid y cosas interesantísimas y como los exprimidores de limones de Philip Stark, en fin, ¿no? Para esto, esta es la imagen que se muestra del buen diseñador y por lo tanto anhelamos que nuestros productos, nuestra propia imagen acabe aquí, ¿no? En una revista, porque eso es ser el buen diseñador. Pero en la vida real, el diseño abarca una enorme cantidad de otros segmentos. Es un espectro verdaderamente gigante que va desde
el universo de lo utilitario, hasta el universo de lo emocional, a donde podemos encontrar estos productos que ustedes se encuentran viendo aquí en esta página, ¿sí? Entonces, lo que entendemos por un buen diseñador es un cliché, es un concepto que nosotros mismos nos hemos vendido. ¿Por qué? Porque tenemos un tirano instinto artístico que siempre está detrás de nosotros, que siempre sale a relucir cuando intentamos solventar una idea, cuando queremos empezar a resolver un problema. El artista llega y dice, quítate, porque hay que hacerlo lindo, hay que hacerlo padre. Imagínate cómo estaría si tuviera un X, un Y o un Z. Y imagínate cuando lo veas tú allí en esa portada de revista. El yo artístico protagonista domina nuestra naturaleza diseñística. Pero el diseño, más que ser una acción de arte aplicado, verdaderamente es una disciplina altamente compleja que tiene que ver con una enorme cantidad de otras disciplinas y de otros conocimientos. Por lo tanto, cuando pensamos que ser un buen diseñador es saber representar, saber renderizar, vestirse cool de manera interesante, extravagante, con camisetas diferentes, ¿no? Pues bueno, esa quizás sea un estereotipo de un tipo de diseñador, pero no todos somos así. ¿Y por qué comento esto tan importante? Porque definitivamente el tirano instinto artístico nos traiciona justo en este momento. El instinto artístico nos pide que nos manifestemos como artistas del corazón hacia afuera. Pero cuando enfrentamos la página en blanco, la tabula rasa, no sabemos qué pasa. Y muchas veces, pues ya sabemos que tenemos que generar y entender requerimientos, que hacer indagaciones, empatización, saber a quién va dirigido. Pero no obstante, cuando empezamos y nos enfrentamos a la fase de conceptualización, normalmente esto sucede, ¿no? Y nos bloqueamos en muchos de los casos. Y se debe a que estamos confiando en que la helada madrina de la inspiración que viene justamente hermanada con mi yo artista, de repente aparezca y nos ilumine, ¿verdad? Y este es un muy falso entendimiento de que los diseñadores tenemos esa gran capacidad de conectarnos con el universo y de repente succionar de su gran sabiduría los conceptos y las maravillas de la creatividad y la innovación. Y realmente no es así. No se debe a ninguna hada que nos brinde las magníficas ideas. Se debe a la forma en cómo nosotros organicemos la información y la estrategia que vayamos a diseñar. Entonces, cuando a veces aprendemos, pues bueno, tenemos aquí que nos enseñan, nos dicen, vamos a desarrollar electrodomésticos, ¿no? Ya de por sí, la palabra electrodoméstico ya nos enclaustra en un paradigma que nos cierra opciones. Sin embargo, es lo típico, ¿no? Vamos a desarrollar electrodomésticos. Y pues, ¿qué hacemos? Vamos directito al oráculo. El oráculo nos dice, vamos a encontrar a ver qué existe. Vamos a ver con qué nos podemos inspirar. Y obviamente, pues vamos a necesitar haber entendido de todos aquellos requerimientos, ¿verdad?, que dan o deberán dar forma y arquitectura a este producto. Sin embargo, pues como no sabemos cómo aterrizar y cómo usar toda esa información, nuestro yo artista vuelve a cometer en contra de nosotros y nos dice, no, acuérdate, no, tienes que hacer como los de Philippe Starck, tienes que hacer tus diseños como los de Alessi. Y ahí está, ¿no? Y si ustedes se fijan, de repente la investigación esta de 2 tomos que copy-pasteamos de internet, ahí se quedó, inservible, ¿no? Al lado de nuestro exprimidor de limones de Philippe Starck. Y empezamos literalmente a derrochar nuestro instinto artístico en las hojas, ¿no? Y pues al principio es complicado, pero una vez que empezamos a ver imágenes de Alessi, imágenes de Philippe Starck, nos metemos a Pinterest y ahí hay pues un universo ya de inspiraciones, ¿no? Pues nos empiezan a llegar las ideas, pero no se trata de eso, ¿no?
Obviamente hoy día pues ya tenemos el ChatGPT que aunado con Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E y todas estas herramientas pues nos pueden generar un proceso de polinización cruzada magnífico, ¿verdad? Potenciando muchísimo nuestra etapa de conceptualización. Pero acuérdense, ¿no? El yo artístico es un gran traidor, porque el buen diseñador no se caracteriza por aparecer en una portada de revista. El buen diseñador realmente se caracterizará por desarrollar productos que puedan brindar servicios de utilidad, que sean usables, que tengan una estética, una belleza determinada y apropiada para el segmento de mercado y para su uso, que sean ambientalmente responsables, que puedan ser manufacturables, que sean costeables y que lleguen al final de su vida de una manera útil. Eso es lo que sería o debería ser un buen diseñador. Y muchas veces nos preguntaremos, ¿no? ¿Qué pasa con aquel diseñador del exprimidor de limones que no es el de Philippe Starck, sino es el que todos como mexicanos tenemos en nuestras casas, por ejemplo? Ese pobre artefacto hecho de Sama que vive guardado como la muñeca fea dentro del cajón. Ese existe en todas las casas de los mexicanos. Todos lo usamos. Nos brinda un excelente servicio. ¿Y quién le hace un homenaje a este pobre? ¿En qué revista aparece, no? ¿Cuál es el diseñador que estuvo detrás de él? Entonces, si me estoy explicando correctamente, vemos que el ser un buen diseñador no necesariamente atañe a desarrollar productos emocionales que aparezcan en revistas, que van a comprar una minoría, sino el ser buen diseñador significa resolver con ideas potenciales transformadas en productos la vida humana. Ya depende de nuestra ética y nuestra moral cómo ocupemos esta gran herramienta del diseño, ¿sí? Pero normalmente, y regresando a nuestros esquemas, después de derrochar nuestro yo artístico copiando imágenes de los grandes diseñadores como los de revista que les acabo de mostrar, pues llegamos y nos dicen que pues ahí le sigamos moviendo, ¿no? Y al final del camino llego a la práctica real del diseño, me encuentro con esa gran confusión de que resolver problemas de manera correcta y atenderlos haciendo uso de las herramientas que he aprendido para satisfacer la complejidad en la que están inmersos, muchas veces es infructuoso y es frustrante. Por eso, Disegnotopia tratará de mostrar, sin el afán de quererse mostrar como un solo lugar de aprendizaje, intentará mostrar caminos diferentes de cómo aproximarnos a ese ente del buen diseñador. Y trataremos de vender esa nueva imagen del diseño en donde no solamente hacemos estética, sino brindamos una enorme cantidad de valores agregados a los productos, como el que sean útiles y usables, como el que brinden experiencias extraordinarias, como el que sean ecológicamente manufacturables, viables también económicamente, y que puedan representar una ganancia dentro de las culturas a donde se ocupan, no importando sea una silla de diseñador de abolengo de meñique alzado o una pobre silla de lámina plegable que tenga un estampado de refresco en la parte donde nos sentamos, ¿verdad? Que de igual manera va a servir para algo dependiendo de su demanda y de su utilidad. Entonces, antes de empezar todo proyecto de diseño, necesitamos decir alto. ¿Por qué? Porque necesitamos acallar a este instinto artístico que llevamos dentro. Debemos de ponerlo tras las rejas y debemos de entender que no podemos dejarnos persuadir por sus ideas de brinca a Pinterest, órale, córrele, inspírate, vámonos a hacer el sketch de volada. Alto con esa situación. Callar ese instinto artístico nos debe enfriar el cerebro para poder comenzar con el pie correcto. ¿Y qué es esto?
necesitamos empezar a inteligir, necesitamos empezar a aplicar una etapa de intelección inicial de todo lo que rodea a lo que está generando el problema. Obviamente hay muy diversas maneras de abordar proyectos porque va a depender del tipo de proyecto, la forma en cómo lo abordemos. Pero pensar, entender, organizar esa información es lo primero que tenemos que hacer. Mientras está pegando en los barrotes, rogando porque lo saquemos, no, debemos de ser fuertes y debemos de sacar a nuestro yo racional, porque el diseño se empieza a resolver con la racionalidad en la mayoría de los casos. Después veremos cuándo no. El design thinking es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque es un modelo de pensamiento que ayuda a que podamos plantear las preguntas correctas en la parte inicial, donde existe un fenómeno de disrupción que justamente está demandando una solución porque está creando un pequeño caos ahí, y es allí el área de oportunidad. Muchas veces esas disrupciones se dan por muy diversas cosas y se van a aplicar distinto dependiendo del tipo de proyecto. Por lo tanto, si bien tenemos aquí que este punto rojo que yo he puesto con un garabato, vamos a ponerle como el fenómeno de disrupción, y está así borroso porque no lo entendemos al principio. Hay que inteligirlo, y la primera intelección tiene que ver con justamente empezar a comprender cuáles son las emociones disruptivas que se están generando alrededor de ello. Es frustración, es anhelo, es asombro, es duda, es tristeza, es asco, en fin, hay una enorme cantidad. Vamos a cambiar el concepto de problemática y necesidad por una emoción, ya que la problemática y la necesidad son conceptos definidos, pero al mismo tiempo son muy ambiguos. Sin embargo, si yo les digo a ustedes cómo se sienten, enojados, frustrados, tristes, confundidos, asqueados, anhelados, eso es mucho, mucho más concreto. Tenemos que descubrir que si hay una problemática dentro de algo, antes de decir es un problema o necesidad, ¿qué emoción está detonando? ¿Cuál está detrás? Porque eso me empieza a dar de alguna manera pistas. Entonces, en esta gráfica, DT significa Design Thinking, que es, como ya lo vimos, el estado de pensamiento que nos va a ayudar a entender haciendo las preguntas correctas. Este garabato que vemos ahí, la bola más enredada en la parte amarilla, significa este epicentro que está detonando, que se ha manifestado y que está detonando emociones disruptivas. Entonces primero necesito entender por qué necesito resolverlo y qué gano con ello, ¿verdad? Y posteriormente necesito saber qué voy a hacer para poderlo resolver. Entonces acuérdense que las manifestaciones emocionales que están alrededor de este epicentro llamado fenómeno de disrupción, si necesita ser resuelto es porque está generando problemas o necesidades o frustraciones o tristeza o confusión o algo, ¿verdad? No necesariamente es un problema o una necesidad. Por lo tanto, lo primero que yo necesito entender es qué tipo de proyecto estoy enfrentando. ¿Y por qué es importante eso? Porque no todos los proyectos, como les he venido diciendo, se resuelven de la misma manera. Hay proyectos que pueden surgir desde ceros, ¿no? Donde el fenómeno de disrupción demanda una solución que no existe, hasta proyectos que ya están resueltos y que tienen pequeños problemas que necesitamos arreglar. Entonces, ¿te está gustando este programa? ¿Lo estás encontrando útil? Entonces no dejes de inscribirte a Designotopia. Por favor, dale like, que eso nos ayuda muchísimo, y escribe tus comentarios. Necesitamos saber qué opinas. Y no te pierdas el siguiente programa la próxima semana.